En mi casa encuentras esperanza y alegría. En mi casa encuentras paz y bendición. En mi casa encuentras satisfacción y aceptación. Así que corre, te estoy esperando. Quizás te han herido y lastimado, pero yo sigo aquí. Tengo un buen futuro para ti. Te sigo amando con todas mis fuerzas. Por eso hoy te invito a volver. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Soy tu padre y hoy te digo, vuelve a casa. Pero vamos a Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20, y dicen así: otra vez os digo, este es Jesús hablando, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí precisamente el Señor Jesús está hablando no solamente del tema de la oración, de que cuando nosotros venimos a Dios en fe y pedimos, Él hace a favor de nosotros, pero está haciendo hincapié, está haciendo un énfasis en que cuando hay dos o más congregados, en otras palabras, unidos, juntos, y se ponen de acuerdo en oración, ahí Él va a estar presente. Y el tema de esta noche que yo quiero abarcar es la oración en unidad. En las últimas semanas, yo no sé, los que se congregan aquí regularmente en la iglesia, que esta es su casa espiritual, se han dado cuenta que hemos estado tocando este tema de la unidad a punto de profundidad, bastante profundo. Hemos tenido al pastor Frank, el pastor Ernesto, nuestra ministra Amalfi Blanco, varios otros predicadores han compartido este tema. Y en esta noche yo quiero hablar sobre la oración en unidad. La unidad es algo que es sumamente importante y vamos a estar mirando por qué. No solamente la unidad porque Dios mira que estemos unidos y quiere que estemos unidos, como acabamos de leer en esta escritura en Mateo 18, sino que también en oración. Cuando nos unimos en oración, los milagros ocurren. Cuando nuestra fe es activada, algo ocurre. Así que quiero poner un poquito de fundamento sobre lo que es la oración, porque aquí muchos, ¿verdad? Sabemos que orar, bueno, es que vamos donde el Señor y le pedimos cosas. Le pedimos, lo que acabamos de leer, la oración es pedir, pero la oración es algo mucho más. Pero antes de entrar en lo que es precisamente lo que es la oración, yo quisiera abarcar un par de cositas de lo que no es la oración. ¿Y qué no es la oración? Número uno, la oración no es suplicarle a un Dios renuente a que actúe a nuestro favor. Hay gente que en la oración van donde Dios suplicando: ay Señor, yo sé que no me lo merezco, pero por favor, actúa a mi favor. No, la oración no es un tiempo para venir pensando que Dios no te quiere dar, porque Dios sí quiere darte, Él quiere bendecirte. Y cuando venimos a Dios tenemos que pensar que Dios es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él no es nuestro enemigo. Nosotros no tenemos que negociar con Él, nosotros no tenemos que darle una lista de nuestras cualificaciones para que Él actúe en nuestro favor. Así que el tiempo de oración no es un tiempo de suplicarle a un Dios que está renuente a actuar a nuestro favor. Número dos, el tiempo de la oración no es un tiempo de sacar tu lista de problemas. Algunos de nosotros tenemos un pergamino de 20 yardas. Mire, cuando yo me convertí, yo hacía eso, yo escribía todos mis problemas en un papelito. Y yo venía donde el Señor: Señor, problema número 1, problema número 2. No, nuestro tiempo de oración se nos va a ir. Tal vez esos 20, 15, 30 minutos, esa hora se nos va a ir todo el tiempo leyendo la lista de problemas. Tú sabes que Dios es un Dios omnisciente. Él conoce todas las cosas, Él conoce tus problemas. Pero tú sabes lo que Él quiere escuchar de ti: tus necesidades. Muy diferente a nuestros problemas. Cuando nosotros venimos al Señor y le decimos: Señor, esta es mi necesidad. Mi problema tú ya lo conoces, pero yo necesito. Porque cuando tú le vienes donde Él y tú le abres tu corazón y le expresas tu necesidad, tú estás declarando
en Él, una dependencia en Él. Tú te estás recostando del Señor, tú estás desnudando tu corazón. Y eso es lo que Él precisamente quiere. Él quiere conocer qué es lo que tú necesitas. Que si tú tienes el problema en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia, tú no vienes diciendo, ay Señor, mira este hombre, qué malo es, me llega tarde en las noches, me está metiendo mentiras, se está texteando con la secretaria. Él no quiere escuchar eso. Él lo que quiere escuchar, Señor, dame la solución al problema, esa es mi necesidad. ¿Cuál es mi parte en este asunto? ¿Qué yo tengo que hacer? Dame sabiduría, dame entendimiento, guíame, ayúdame a tomar decisiones, ayúdame a buscar ayuda con alguien. Eso es lo que el Señor quiere escuchar. Así que no es el momento de nosotros recitar nuestros problemas al Señor, es tiempo de venir y decirles cuál es nuestra necesidad. No es tratar de convencer a Dios, la oración no es tratar de convencer a Dios de que tú o la persona por que tú estás orando son dignos de recibir una respuesta de Él. O sea, en otras palabras, tu tiempo de oración no es un tiempo donde tú vienes a Él y dices, ay Señor, fíjate, llevo 25 años en la misma iglesia sirviendo, así que yo pienso que yo me merezco que tú me escuches y tú obres a mi favor. Porque eso es lo que pasa, a veces hablamos al Señor así, ay Señor, mira el sacrificio que yo hago en mi casa con mis hijos, concédeme. Esa no es la manera de que nosotros vamos a la oración delante de nuestro Padre Celestial. Y tampoco vamos a ir a convencerle a nadie, ni a Él ni a nadie, de que somos espirituales, con repeticiones en vano y estamos recitando la Biblia y con mucha palabrería espiritual. No, cuando nosotros vamos a la oración y vamos a orar, nosotros desnudamos nuestro corazón, exponiéndole a Dios que Él es todo para nosotros, que Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Señor, tú quieres el bien para mí, la bendición para mí. Mi situación es esta, mi necesidad es esta, esto es lo que yo necesito de ti. Y cuando tú vas al Señor, sin es nada de religiosidad, pero tú vas con un corazón sincero, listo para recibir, apto para recibir, Dios te va a responder. Amén. Así que la oración no es nada de estas cosas. La oración es un tiempo de comunión con Dios. Un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo de tú a solas con el Señor. Tú hablarle a Él y dejar que Él te hable a ti. Porque eso es lo que es la comunión. Tú compartes con alguien y tú vas a querer que esa persona te responda. Amén. ¿Cuántos aquí, verdad? Cuando conversamos con alguien, sí, nos sentamos a conversar y no eres tú, son y el Señor ahí esperando. No, hay que darle tiempo porque Él te va a hablar. Si tu corazón está abierto a Él, Él te va a hablar. Y muchas veces cuando buscamos esto, guianza de Dios, tenemos que tomar decisiones. Esos son los tiempos que más tenemos que esperar en Él para escuchar de Él. Así que la oración es un tiempo de conversación, es un tiempo de venir a Dios, como dije anteriormente, con nuestras necesidades o tal vez las necesidades de alguien por el cual tú estás orando, estás intercediendo. Y la diferencia, dije, entre necesidades y problemas es que tú le expresas a Dios lo que necesitas, estás abriendo tu corazón. Amén. Así que la oración es un privilegio para todo creyente, para todo hijo o hija de Dios. Es un privilegio. ¿Tú sabes por qué? Porque no todo el mundo se puede acercar al trono de gracia del Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Solamente aquellos que están lavados por la sangre del Cordero, que Cristo Jesús es su Señor. Cuando tú vienes en el nombre de Jesús, ahí Dios inclina su oído a escuchar tu petición, a escuchar tu clamor, a escuchar tu intercesión. No todo el mundo tiene ese privilegio, pero con todo privilegio viene una responsabilidad. Y como leímos ahí en Mateo 18, dice el Señor, cuando 2 o 3 se congregan y todo lo que pidieren mi Padre le hará. Pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que ir delante de ese trono de gracia. Así que es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y cuando hablamos de la oración en unidad, esto es un tema sumamente importante. No solamente a nivel de iglesia, pero esto es a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de matrimonio, a nivel de amistades con nuestras relaciones. Es a todo tipo de nivel. Cuando en unidad nos juntamos a orar, esto es algo sumamente importante para Dios. La unidad es un principio, es una ley, es una verdad que Dios ha establecido en la eternidad. Porque Dios dijo, Él es uno con el Hijo y con el Espíritu. Él es uno
con su Hijo Jesús y con el Espíritu Santo. Ellos no es que uno anda por allá, otro anda por allá. No, ellos son el Dios Trino, pero son uno, están unidos. Quiero que vayamos para que ustedes vean de la manera que Jesús expresó cómo Él oró al Padre para la unidad, para nuestra unidad, para que ustedes vean lo importante que es para Dios. En Juan 17, versículo 11, y luego vamos a brincar al 20. Juan 17, versículo 11 dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Este es Jesús orando antes de ir al sacrificio en la cruz, antes de Él entregarse, porque a Él no lo tomaron, Él se entregó por nuestros pecados a morir en la cruz del Calvario. Y antes de Él entregarse, esta es la oración que Él hace a su Padre Celestial. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Está hablando de sus discípulos. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Amén. Para que crean, han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense que en estos 4 versículos se habla de la unidad 5 veces. Jesús, esta es una oración donde Él está pidiendo al Padre la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. No solamente de los discípulos que estaban con Él en ese momento, pero los que iban a seguir. Toda la iglesia, todo lo que ocurrió, Jesús oró para que fueran uno. ¿Para qué? Para que conocieran que Dios realmente lo había enviado. Nuestra unidad como el cuerpo de Cristo, nuestra unidad como iglesia va a mostrar la gloria de Dios. Nuestra unidad va a mostrar el poder de Dios. Nuestra unidad va a testificar a un mundo incrédulo de que hay un Dios que sí, que a pesar de nuestras culturas, nuestros países, nuestra manera de hablar y todo, nosotros estamos unidos. ¿En qué? En una fe, en Cristo Jesús. La unidad para Dios es sumamente importante, al punto que Jesús 5 veces, que sean uno, la unidad. Es algo sumamente importante para el Señor. ¿Por qué? Porque la unidad es poder. Nuestro Dios es todopoderoso porque Él es uno con su Hijo, con su Espíritu Santo. Dios Padre, son uno. En la unidad está el poder. Y esto es un principio, esto es una ley que ha sido establecida en la eternidad. No solamente en el reino de los cielos, pero en el reino de las tinieblas saben que ese principio es cierto. Por eso el reino de las tinieblas está muy unido. Usted solamente tiene que salir por esa puerta y ver el mundo de las tinieblas en acción. ¿Qué unidad hay? Amén. Encienda el televisor, ponga las noticias, todos los movimientos liberales, sociales que están ocurriendo. Tremenda unidad. ¿Por qué? Porque hay poder. Y la iglesia tiene que despertar. Nosotros como cuerpo tenemos que despertar a la realidad que la unidad es poder. Vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Estaban unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, aquí en Hechos 2, esto es el momento en que ya Jesús ascendió al cielo. Ya la resurrección había ocurrido. Ya Jesús había ascendido al cielo y están ahí los 120 discípulos reunidos en un lugar en Jerusalén según el Señor Jesús les instruyó que hicieran antes del partir al cielo. Después del poder de la resurrección,
el poder de la resurrección, el Espíritu Santo actuando en poder en el momento de la resurrección, vino el Pentecostés. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban unidos. Estaban en obediencia y estaban unidos. Estuvieron ahí por días orando y clamando al Señor hasta que vino el poder del Espíritu Santo. Es algo impresionante que la oración en clamor, en unidad de estos hombres y mujeres, invitó y manifestó el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos ser igual? De unirnos, ser unos, una iglesia unida, un cuerpo unido, familias unidas, y persistir en fe, orar y clamar por lo que está en el corazón de Dios, por el bienestar de nuestras familias, el bienestar de nuestras naciones. Persistir y persistir hasta que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Ese es nuestro trabajo. Eso es función de nosotros como iglesia, pero tenemos que estar unidos. Primero en una fe y luego unidos en lo que está en el corazón de Dios. Unidad significa que estamos de acuerdo. Ay, mamá. Unidad significa que estamos de acuerdo. Amén. Si yo estoy unida a mi esposo, es porque estamos de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, no hay unidad. Amén. Si en una nación no hay acuerdo, hay división. Amén. Y si en una iglesia no hay acuerdo, hay división. Y lo opuesto es que si hay acuerdo, estamos unidos. Estamos unidos. Nosotros como iglesia estamos en un tiempo de transición. Para aquellos que no se han dado cuenta, el pastor lo ha estado hablando, llevamos ya 3 años hablando de que estamos en un tiempo de transición. Dios nos ha ido preparando, Dios ha estado capacitando, nos ha estado hablando, hemos estado orando, ayunando, clamando al Señor. Y para aquellos que no lo sepan, entérense, porque estamos en un tiempo de transición, donde Dios nos quiere llevar a otro lugar, a otras cosas, a otros asuntos. Pero si no estamos juntos, unánimes, de acuerdo, limitamos a Dios. Y ahí está el Señor con sus manos abiertas diciendo, estoy esperando que se junten, que se unan en acuerdo, para yo derramar el poder de mi espíritu y que todo salga adelante tal y como yo lo he planificado. Pero tenemos que estar unidos. En Mateo 18, 19 al 20 leímos como el Señor dijo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque estamos de acuerdo. Dios necesita que estemos de acuerdo. En nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Estés casado, si estás soltero, soltera, vives en casa con papá y mamá, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber unidad. Para que haya la paz de Dios, para que esté el poder de Dios, tiene que haber unidad. Tiene que haber el acuerdo. La unidad significa que hay acuerdo, pero el acuerdo multiplica la fe. Cuando nosotros entramos en acuerdo, en esa unidad, ¿verdad? Un acuerdo, estamos hablando de unidad. Unidad de acuerdo. Ese acuerdo va a multiplicar la fe. Todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe. Amén. Y según nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, en nuestra relación con el Señor, y esa fe va creciendo si nosotros dejamos que crezca por todas las situaciones que vienen a la vida. Si usted se pregunta, ¿por qué tengo problemas? Bueno, ¿tú sabes qué? Aprovecha los problemas para que tu fe crezca. La fe es un músculo. Esto lo aprendí yo recién convertidita. Un americano que vino a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Y él habló sobre esto. Y yo me acuerdo, yo lo apunté en un papelito y lo metí en mi cartera. Y el papelito se me perdió, pero nunca me olvidé lo que apunté. Dijo, el fe es un músculo. Y como un músculo, si no lo ejercitas, pierde fuerza. Se pone flácido, se pone suavecito. Pero cuando tú agarras un músculo y tú lo ejercitas, ¿verdad? Hacer los ejercicios que se supone que los estemos haciendo, ¿verdad? Pero no hablemos de eso ahora, vamos a hablar de la fe. Si tú estás haciendo ejercicio, tus músculos se van a poner fuertes, van a crecer, ¿verdad? La fe es igual.
Entonces, una de las maneras que la fe crece es a través de las situaciones de nuestra vida. Y a veces mientras más fuertes sean, más fe le tenemos que aplicar al asunto. Y nuestra fe crece y se pone fuerte. Y tú sabes qué, que cuando la fe se pone fuerte, las cosas ahí se ponen buenas. Porque tú sabes que lo que Dios necesita ver en ti es fe. Es fe. Pero cuando nosotros como cuerpo, como familias, nos ponemos de acuerdo y oramos en esa unidad de acuerdo, eso multiplica la fe. El poder y la autoridad son multiplicados cuando nos juntamos, cuando nos unimos en fe a orar, a interceder, cuando nos ponemos de acuerdo. Mi fe, cuando tú vienes aquí al frente y dices yo tengo una necesidad, no es porque yo sepa orar bonito o porque mi fe es más grande o porque yo soy la esposa del pastor Frank, no. Es que yo estoy uniendo mi fe a la tuya para creer lo que tú crees y yo voy a orar de acuerdo a eso. Lo mismo pasa en tu casa. Cuando dice vamos a orar todos juntos con tu esposo, tu mamá, tu papá, vamos a orar. Ustedes colectivamente juntan esa fe y esa fe es multiplicada exponencialmente. Les voy a dar como el ejemplo para que se les quede un poquito en la mente para aquellos que son más visuales. Nuestro cuerpo, como nos enseña la Biblia y nos enseña la ciencia, está compuesto de diferentes órganos y diferentes miembros. Amén. ¿Qué pasa si usted le corta la cabeza a un cuerpo? El cuerpo muere. No va a funcionar porque el cerebro controla todos los miembros. Puedes tener todas tus manitas, tus piecitos, tu corazón, tus pulmones, todo. Pero si le cortas la cabeza, no va a andar. Vamos a dejar la cabeza en su lugar. ¿Qué tal si le cortas la manita derecha? Vas a estar limitado, ¿verdad? Si le cortas un pie, una pierna, va a haber una limitación. Y así vamos con diferentes órganos y miembros. Pero si el cuerpo está todo en su lugar, todo juntito, funcionando junto, ¿cómo va a estar ese cuerpo? Bien, va a funcionar bien, como Dios lo diseñó. Pues es lo mismo con la fe en el cuerpo, nuestra fe corporal, cuando nos juntamos todos como el cuerpo de Cristo, cada cual en su función, haciendo, pero juntos en unidad, Dios va a obrar. Vamos a funcionar bien porque Dios va a ver nuestra fe y es una fe colectiva. Y eso es lo que le agrada al Señor. Amén.